Muy bien. Damos las gracias a la Asociación Gnóstica de Antropología de acá de El Salvador, de la sede pues, nacional, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de compartir un material que es de mucho interés en aspectos pues, que tienen que ver con el desarrollo y el despertar de la conciencia. Es un gusto pues, venir desde aquellos lados y siempre vengo encantado y me gusta venir aquí a El Salvador. Hago este comentario pues porque inspira ver que aquí se mantiene muy fuerte, a pesar de las circunstancias, la motivación y la aspiración por el cuerpo de doctrina de nuestro venerable maestro Samael Aún Weor. Y en cierto modo hay un cierto avivamiento cuando venimos por estos lados. Pero bien, vamos a entrar en materia. Este es un libro del maestro Samael y quiero aclarar algo, pues me imagino que la mayoría quienes vienen por primera vez a las reuniones de la enseñanza gnóstica, quisiera saber. No hay nadie que por primera vez. Bueno, como entonces ya algunos de nosotros tenemos un poquito de conocimiento, entonces este libro del maestro consta de 20 capítulos, ¿verdad? Tiene la introducción, como ya vamos a ver, y es bastante el contenido que tiene, pero vamos a tratar de hacerlo resumido y me voy a tomar hay una parte que me voy a concentrar en dos temas específicos, los vamos a resumir, vamos a fusionar, mejor dicho, y vamos a hablar brevemente, a dar unas pinceladas de los contenidos que hay en cada uno de los capítulos de este libro, para que ustedes desarrollen pues la inquietud, el interés, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender en esto. Muy bien, y vamos a ver el contenido. El primero es la introducción. Estos primeros 4 capítulos, del 1 al 4, básicamente tienen un carácter científico porque nos habla sobre astronomía en los primeros 3. Habla del niño sol, que tiene que ver con, vamos a ver más adelante, con el viaje del sol. Habla de la Vía Láctea, que es un tema meramente relacionado con astronomía. El sistema solar, pues obviamente que tiene que ver mucho con eso. Y habla de la ciencia atómica, que tiene que ver con la química. Como podrán ver, el maestro Samael, obviamente que es un maestro y ellos saben mucho sobre estos aspectos y pudieran escribir volúmenes sobre estas materias. Pero lo que pasa es que el maestro en sí pues trae un mensaje mucho más esencial, pero más sin embargo él viene y nos comparte elementos que tienen que ver con la astronomía, con la ciencia, con la química y hasta con otros aspectos que vamos a mencionar más adelante. Entonces, a hablar de la parte meramente científica, el maestro también devela el aspecto esotérico, ¿verdad? De todos estos procesos, de todos los temas que aquí están mencionados. Posteriormente, en los próximos 4 capítulos, habla la novena esfera, habla que tiene que ver con el aspecto meramente alquímico, ¿verdad? Pero también tiene que ver, miren qué interesante, hablamos de astronomía, de ciencia en general, pero también de geología, porque aquí el maestro aborda aspectos que tienen que ver con las distintas capas geológicas que tiene el planeta Tierra, más el aspecto meramente esotérico de esos temas. Los 4 temas pues están relacionados con energía creadora, por lo tanto vamos a abordarlos rápidamente. En estos otros tiene que ver básicamente con el aspecto del ego, los cuerpos lunares, el yo pluralizado, el kundalini, el opio, yo y el subconsciente. Y habla sobre el collar del Buda, trae un tema específico relacionado con el nombre del libro. También sobre lo que es gnosis y los temas que tienen que ver básicamente con la meditación, con el cómo activar y desarrollar la conciencia, activar el 3% que tenemos para posteriormente lograr un despertar completo, porque empezamos despertando y activando el poquito de conciencia que tenemos. Muy bien, eso sería en cuanto a, la iniciación venusta, que tiene que ver con precisamente cuando un hombre está preparado, ¿no? Cuando ya ha creado sus cuerpos solares y encarna
a su ser cuando se convierte en un maestro, que es lo que en este día se está celebrando, el advenimiento del venerable maestro Samael a cumplir su misión aquí en este planeta Tierra. Y finalmente las salutaciones finales. Como podrán ver, este es el primer capítulo y nos dice ahí pues que la Navidad es una fiesta solar, una fiesta cósmica, inefable, que tiene su origen, ¿verdad?, en la noche profunda de los siglos. O sea que la Navidad no es algo que se inició hace, o que se sucedió hace 2023 años, me imagino, para esta fecha, ¿no? Entonces, eso es un evento cósmico, no es patrimonio nada más de aquí de la Tierra, sino que es algo que ha estado, es una fiesta de carácter cósmico. Entonces, ese sol físico que nosotros vemos, precisamente el 24 de diciembre, lo que vemos es que en esa fecha el sol está en su punto más bajo en el cenit, donde hay más oscuridad. Los que vivimos en el norte del hemisferio, uno se ve que las noches son bien largas, ¿verdad? Los periodos de oscuridad son más largos. Entonces, precisamente el 25 de diciembre, a esa fecha es cuando el sol ha llegado a su punto más bajo en el horizonte y empieza su ascenso hacia el hemisferio sur. De esa manera, entonces, el proceso del invierno empieza a subir el sol, en este caso, y a medida va subiendo nos va generando más calor. De no ser así, nos dice el maestro, nos moriríamos del frío, y la gente que está al otro lado del hemisferio pues estuviera en una gran sequía, porque como recibiendo mucho sol por tanto tiempo, porque esa parte del hemisferio sur en este caso estaría recibiendo más sol de lo normal. Pero lo que apela a ese símbolo de ese astro, sol, ¿verdad?, también es un símbolo de que eso debe de suceder en nosotros. El niño de Dios o el Cristo dentro de nosotros debe de nacer. Entonces, y se le conoce niño Dios porque cuando un maestro ha despertado, pues adquiere todos los poderes, facultades que le permiten tener dominio sobre la naturaleza y sobre muchos otros aspectos. Entonces, dentro de los misterios, dentro de los temas de los puntos que menciona ese capítulo, habla sobre los misterios crísticos, el viaje del sol, sobre la eclíptica, y nos habla sobre la Navidad. Verdaderamente la gente cree que uno celebra el nacimiento de Jesús, pero la Navidad básicamente lo que representa es el advenimiento del Cristo en Jesús. Inclusive no necesariamente tuvo que haber sido en el momento en que fue parido por María, digámoslo así, sino que cuando este niño es encarnado en el personaje de Jesús, la fuerza crística es encarnada en el Maestro Jesús. Entonces, otro de los puntos que el maestro menciona, y es sobre la aurora de la creación, describe, si ustedes después al leer el libro y se toman el tiempo de leerlo, van a ver cómo él describe, cómo los elohines se unen, ¿verdad? Uno se polariza, dice el maestro, en un polo positivo, el otro en el polo negativo, y un coro de querubines están ahí como fuerza neutra para dar origen a la creación. Entonces se nos habla de las tres fuerzas, ¿verdad?, la fuerza positiva, negativa y neutra, y nos habla sobre lo que es el caos primitivo. Si no, pues recuerden el Génesis, que decía que al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Igual, ¿verdad?, si ustedes ven una semilla, al principio uno mira ahí y aparentemente no hay nada, pero dentro de esa semilla está contenida toda la información del árbol, todo su desarrollo, todo lo que este árbol va a dar. Igual en el caos primitivo, que se le conoce como Iliester o la mula prakriti, que eso está contenido todo el material necesario para generar una nueva creación. Y luego pues nos habla sobre el drama cósmico. Entonces, cuando hablamos del drama cósmico, habla el maestro ahí, el primer grado. El primer grado significa cuando el Cristo cósmico, esa energía solar, porque tenemos que ver al Cristo Sol, el Cristo que nosotros vemos, el Sol físico, perdón, que nosotros vemos es el cuerpo de un Cristo, y Él se sacrifica mediante su luz para darnos vida. ¿Qué pasaría si el Sol dejara de alumbrar? Inmediatamente nosotros fallecemos.
Entonces, así como esa energía crística, esa fuerza del Cristo cósmico viene y nos da vida, así igualmente el segundo grado, ¿verdad?, del drama cósmico es esa representación que Jesús vino a mostrarnos a nosotros y que cada uno de nosotros puede desarrollar. Es decir, que nosotros deberíamos de prepararnos para que a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia mejor dicho, de los procesos alquímicos y de la muerte de nuestros defectos y el sacrificio por la humanidad, ese niño, esa fuerza crística se encarne dentro de nosotros. Entonces, el primer grado se refiere a aquella cosa macrocósmica, pero recordemos que nosotros, siendo un microcosmo, también el Cristo, en un momento, cuando estamos debidamente preparados, también puede venir y encarnar en nosotros. Entonces nos habla en el segundo capítulo sobre la Vía Láctea, nos dice el maestro que todo, ¿verdad?, lo que existe en el universo es creado en la novena esfera. La novena esfera habla básicamente de aspectos que tienen que ver con la alquimia sexual. Ni una hormiga, ni nada en el universo, ni aún una galaxia, por muy grande que sea, puede escapar. No puede ser creada si no es mediante esa fuerza creadora. Entonces, la Vía Láctea tiene es una cosa tan inmensa que cuando a medida que fuimos leyendo todo esto, uno se va dando cuenta de que uno es a nivel, pues como que fuéramos, a nivel microscópico, que no somos nada, comparado a la magnitud, al diámetro que tiene esto. Entonces, la Navidad, volviendo al tema, aquí lo menciona el maestro también, es un evento solar. Está muy relacionado, eso ya lo mencionamos. Y entonces, como podrán ver, esto del culto al sol no es patrimonio nada más es decir, ha sido un patrimonio en todas las culturas, desde los egipcios, desde lo que son la cultura maya y azteca, porque inclusive antes del cristianismo se celebraba la Navidad, pero no recuerdo el nombre a qué deidad era que se lo celebraban, pero era siempre aludiendo al Cristo Sol, al Cristo que viene y nace, ¿verdad?, en esa fecha para venir y darnos vida. Entonces, ya sabemos que todas las religiones pues han dado culto a esto, no es excepción de algunas religiones paganas, sino que eso está bien documentado en todas las culturas. Y en cuanto a eso, pues el maestro nos habla de las distintas velocidades. Es increíble. Si ustedes van y leen el libro, van a oír que dicen 30.000 kilómetros por segundo, no son ni por hora. Estamos hablando de velocidades más o menos no es ni por horas ni por minutos, es por segundo. Nos habla el maestro de la velocidad del Sol, de a qué velocidad se está moviendo el Sol alrededor de la galaxia, a qué velocidad se mueve la Tierra, y es para que ustedes más o menos vean de qué se está tratando, de qué trata el tema. Bien, es bastante, por eso no me voy a detener mucho. Lo común de cada galaxia, y nos dice el maestro, permítame un momentito, aquí va. La Vía Láctea es un organismo cósmico. Así como el Sol es un ente que tiene vida, de igual forma la galaxia, ¿verdad? La galaxia alberga miles de soles, así como un planeta alberga planetas, ¿verdad? Así como nuestro cuerpo alberga células, así como una célula alberga átomos. Entonces, si ustedes ven, todo va a escala, pero el principio es el mismo. Todo está regulado por las 3 fuerzas de la creación. Y nos habla pues del maestro que el centro de gravitación de la galaxia está en el Sol central Sirio. Los que han tenido la oportunidad en astronomía se conoce que es el objeto más brillante en el espacio, en la noche, en la bóveda celeste. Y en realidad sí, al ver ese planeta es una cosa, esa estrella, perdón, es una cosa que les voy a explicar, porque yo cuando fui joven me dedicaba mucho a la astronomía, era mi pasión, y estar en un cielo estrellado, y generalmente la astronomía es un hobby solitario.
Y especialmente a mí cuando me interesé y salí de esto me tocaba estar en unas heladas con nieve, pero el anhelo de querer estar viendo las estrellas era una cosa que me satisfacía mucho. Era como que entrar en meditación. Entonces, nos dice el maestro y me hace menciones ahí que tenemos 3 galaxias vecinas, 2 vecinas, que es la nube de la Magallanes, la pequeña y la grande, que no es percibida desde donde nosotros estamos, sino desde el hemisferio sur. Y también otra galaxia que es visible, que es la galaxia Andrómeda, que no necesita ayuda óptica. Uno, sabiendo dónde está y sabiendo las constelaciones, lo ubica, pero obviamente que tiene que ser un lugar aislado. Pero el maestro lo menciona, que dice, la razón por qué traemos esto es que dice que nosotros, todo iniciado del planeta Tierra, dice, no puede pasar más allá de la Vía Láctea. Pero a los iniciados del planeta Tierra, ahí lo menciona. A los otros iniciados de otros planetas, pues no sabemos, ¿verdad? Pero lo que menciona, que si queremos ir allá, como que nos detienen y nos llevan de nuevo al Sol Central Sirio, como quien dice, ¿y usted para dónde va? ¿Verdad? Entonces hace mención el maestro de ese aspecto. Y luego, aquí mencionamos al Sol Central Sirio, que nos menciona que ahí está la iglesia trascendida, y lo que mencionaba anteriormente, que no se puede pasar más allá de la Vía Láctea. Porque dice él que hay otras leyes diferentes a las que nos rigen en nuestra Vía Láctea. Y habla del compañero del Sol Central Sirio. En astronomía se conoce como una estrella binaria. Binaria es porque es una estrella no que gira una alrededor de la otra, sino que las dos giran como que yo empiece a girar acá, pero a la par mía se pone alguien enfrente y está girando junto conmigo, no yo estoy girando o la otra persona está girando alrededor mío. Pero resulta que ese astro, esa estrella gemela, ese planeta que está ahí, es tan denso que una pulgada cuadrada pesaría toneladas de tanta materialidad que hay ahí. Así como el Sol Sirio, que es un centro de luz, de mucha evolución espiritual, así como, acuérdense que todo en el universo es dual, ¿verdad? Dice el maestro, hay un templo de luz, hay un templo de oscuridad. Entonces, las emanaciones de ese lugar es de una materialidad demasiado densa, ¿verdad? Y que, como el universo es dual, pues tiene que existir este aspecto, pero es increíble como ese astro que gira alrededor de ese sol, que tiene mucha luz, que nos ilumina y sustenta la vida también de la Vía Láctea, a la par tenga algo que nos afecte, que se polarice con el aspecto negativo. Muy bien. Aquí está el sistema solar. Nos dice el maestro pues que el sistema solar es como un átomo, ¿verdad? Con sus planetas girando alrededor. Entonces, el maestro nos habla en esto menciona sobre el nirvana. Dice que en el nirvana todos somos una sola familia, mas sin embargo, dice él, que con un poco de observación hay diferenciación entre estos seres divinos. En este caso, por ejemplo, la gente los seres del planeta Marte son de naturaleza muy activa, ¿no? Así como los venusinos, que son más amorosos, tienden debido a la naturaleza de ellos, entonces tienden a haber diferenciación, más sin embargo, en lo que es el nirvana, ahí todos somos lo mismo, pero todos mostramos también alguna parte de diferenciación. Así como todos nosotros somos seres humanos en el planeta Tierra, pues algunos tenemos algunas cualidades de una nación a otra. Así, en cada uno de los genios planetarios se rige por un rayo, por una fuerza determinada, ¿verdad? Y en este caso habla sobre la familia cósmica y los miembros distinguidos son los regentes planetarios de cada planeta. Ahí podemos hablar de Miguel, de Sachariel, de Samael, del planeta Marte, ¿verdad? Orifiel. Entonces cada uno de ellos tiene su naturaleza. Entonces vemos que el maestro Samael es del rayo de la fuerza, entonces por lo tanto la diferenciación de él va a ser pues que es un hombre de movimiento, mientras que un maestro que tenga que ver con el rayo del amor o un maestro regente de Venus
pues tienden a ser más por el lado compasivo. No quiere decir que los otros no lo sean, pero la característica predominante va de acuerdo al rayo en que ellos se desenvuelven. Entonces, los regentes planetarios son los, dijéramos, aquí menciona jefes de legiones de ángeles. Entonces, en cada planeta del sistema solar hay un templo planetario donde reside el regente. Este regente, pues obviamente es el que coordina la vida, ¿verdad?, de cada planeta. Así en el planeta Tierra, el regente de nuestro planeta es Melquisedec. Y él es el que tiene, pues, como quien dice, a cargo la responsabilidad de la vida de este planeta, de las creaciones que se pueden dar dentro de nuestro planeta. Y hablando sobre el planeta, en el mismo tema vamos a hallar el tema sobre Agarthy, que nos dice el maestro que la vida en la superficie de la Tierra relativamente es poca también comparada a la que puede haber en las profundidades de la Tierra. O sea que dentro de las profundidades de la Tierra hay civilizaciones enteras. Inclusive dice que hay descendientes de los atlantes, hay descendientes lemures, ¿verdad? Y que ellos están esperando a que se dé el cataclismo y ya cuando la Tierra esté preparada para hacer el cruce con lo mejor de esta raza y generar la futura raza para la era de Acuario. Además de eso, pues, nos menciona el maestro, y esto lo pueden ver ustedes si leen el libro, se habla del Solionensius, que es un efecto gravitacional causado por el cometa Solny y el Sol Balioto, que es un sistema solar que es vecino al sistema solar de Horus, porque si ustedes podrán ver, el nombre de nuestro sistema solar es Horus, ¿verdad? Así como está el sistema de Tilo, está este sistema que menciona el maestro Balioto. Y el problema es que los efectos, cuando este cometa se acerca, es que genera una fricción gravitacional. Y es cuando, desgraciadamente, el efecto, la onda vibracional de este planeta hace que sucedan grandes conflictos de guerra, mucho derramamiento de sangre. Menciona que se presentó en Egipto 2 veces, se presentó en la Segunda Guerra Mundial, en la primera también. Entonces, la gente, desgraciadamente, así como la influencia de la era de Acuario, en vez de polarizarse con el lado positivo, se polarizan con el lado negativo. Entonces dice el maestro que los maestros o los iniciados, cuando esa influencia gravitacional se está dando, entonces ellos aprovechan para el desarrollo. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros, la humanidad cae pues y cae en situaciones de demasiada violencia. Me voy a mover un poquito. Aquí el maestro, inclusive, el maestro habla de la ciencia atómica y nos dice que hasta este momento la ciencia desconoce todo lo que es la cuestión del átomo. Simplemente lo que han podido, dice, fraccionarlo, pero en aquel entonces el maestro dice que hay corpúsculos desconocidos para la ciencia, porque en aquel momento solo se conocía el electrón, el protón y el neutrón. Pero ahora, como ya van a ir viendo, ese es el núcleo, que está el protón y el neutrón. Pero ahora han descubierto la ciencia lo que se llaman los quarks. Nombres un poquito raros, pero aún dice el maestro que hay cosas tan diminutas que la ciencia todavía no las ha alcanzado a ver. El maestro bien pudo haber dicho, es esto, esto y esto y esto. Pero realmente que no compete a los maestros, porque su misión era otra, ¿no? Entonces, habla en ese punto sobre la Kash, que es la sustancia primordial, es el origen de átomos y electrones. Todo en el universo se origina a partir de esa energía de los átomos y electrones. Cualquier confín del universo que ustedes vayan, esa es la estructura básicamente de todo, desde lo macro hasta lo micro. Entonces dice el maestro que hay una sustancia básica en todo el universo, que es el Akash, como ya lo mencionábamos antes, o el Prakriti, dice el maestro. Pero dice que esa sustancia tiene 2 aspectos. Si se cristaliza, se convierte en materia, pero si no se cristaliza, dice, se convierte en espíritu universal de vida. Entonces,
Esos son, lo pueden leer si ustedes al tener la oportunidad de obtener el libro. El tercer logos dice haciendo creaciones. Y aquí pues habla de atracción, ¿verdad?, sexual entre los elementos. Ahí dice el maestro, aquí tenemos el carbono, dice, el átomo de sodio, que le sobra un electrón, y de presto está uno de cloro. Como a uno le falta un electrón y al otro le sobra, entonces ellos al estar cerca se unen y tenemos como resultado sal. Pero todo obedece a un proceso a nivel microcósmico de atracción sexual. Si ustedes analizan y al leer el libro se van a dar cuenta que el maestro, todo lo de astronomía, todo lo de ciencia, todo lo de química, el maestro hace hincapié y apunta de que todo en el universo tiene que ver con la energía sexual. Entonces, estos elementos, esa atracción, se mueve tanto a nivel microscópico, ¿verdad?, como se da a nivel de galaxias, porque hay atracción entre los astros, hay afinidad entre unos astros y otros, hay afinidad a nivel en este caso, de galaxias, y hay afinidad entre personas, que todo el libro está relacionado a eso. Y él también nos aborda el maestro que dice que haciendo uso de la energía solar, pues que inclusive esta energía es más potente que la energía atómica si la sabemos aprovechar, ¿verdad? Y a cambio de una recta conducta, es decir, que no se ha explotado la energía solar como se debe, debido a que todavía no estamos con la madurez suficiente para hacer uso de ello, porque a lo mejor lo que lo vamos a hacer es para hacerle daño al prójimo. Y quizás por eso no nos dan el espacio todavía. Entonces, al final, pues también el maestro habla que el fraccionamiento del átomo lo único que ha venido a dar es daños daños físicos, monstruosidades psíquicas, abominaciones espantosas de tipo infernal, porque desgraciadamente no solo tiran bombas al nivel de superficie de la Tierra, sino que los señores de la ciencia y de la guerra, ¿verdad?, hacen pruebas subterráneas, haciendo que las fuerzas de los mundos inferiores emanen y suban hasta la superficie de la Tierra. Muy bien. Entonces, voy a tocar sobre el capítulo 5, y es sobre la novena esfera. Como verán, esto tiene que ver con geología. El maestro ahí habla de las tres capas de la Tierra, la corteza, el núcleo y... se me escapa, quiero ver. Muy bien, aquí están, sí. La superficie, que es la corteza, el manto y el núcleo. Realmente la ciencia no sabe nada, o si sabe muy poco, de lo que hay debajo de la Tierra. Y ahí él nos explica, ¿verdad? Es cuestión de que nosotros compremos el libro, indaguemos y vamos a ver que hay tres niveles, tres capas. Una que tiene que ver con el aspecto meramente físico. En este caso, bueno, eso viene después. El santo 8 o la novena esfera, dice el maestro que en el centro de la Tierra está el símbolo del santo 8, ¿verdad? Que tiene que ver, dice, pues con la que es el sexo, lo que es el cerebro y sexo y corazón, ¿verdad? Entonces esa lucha constante, pero que en el centro, dice el maestro también, que está el genio de la tierra, ahí tiene su templo, y que a la vez está la silla de Satán. Volvemos a lo mismo, la dualidad, ¿verdad? Para que el universo, en el aspecto de manifestación, pues tienen que estar las dos polaridades. Entonces, hay un aspecto que menciona pues el maestro. Entonces, por eso mencionaba que estaba pues el templo de genio de la tierra y estaba pues la de Satán. Entonces, por eso dice ahí que son los mayores esplendores, dice, resplandores y de tinieblas. Entonces, básicamente, a medida que uno va avanzando, eso tiene que ver con el descenso a los mundos inferiores. Muy bien. Entonces, lo que la ciencia no habla, pero que en la gnosis sí se menciona,
es que está el aspecto mineral, que es donde están las piedras, todo lo que son rocas, metales. Luego el segundo aspecto tiene que ver con la parte ultra, ¿verdad? La zona esotérica ultravioleta, que es donde está el aspecto superior, pero también tenemos la parte del infrarrojo, que tiene que ver pues con la parte infernal. O sea que aquí mismo tenemos el cielo y tenemos la tierra. Muy bien. En este libro también habla sobre la energía sexual. El sexo, dice el maestro, debería ser la función creadora más elevada. Desgraciadamente reina soberana la ignorancia y la humanidad dista de comprender los grandes misterios del sexo. Debe recordarse que la energía sutil, más poderosa, más fina, que se produce y conduce a través del organismo humano es la energía sexual. Y de esto pues el maestro ha hablado muy extensamente, y bien sabemos que la energía sexual es muy volátil. Si ustedes agarran un balde de agua y lo tiran, el agua cae. Si agarran gasolina de un vehículo, la tiran, la mitad cae y la mitad se evapora. Pero si agarran ustedes gasolina de avión, ustedes la tiran y ¿qué creen que pasa? Se disipa en el aire, no logra caer porque es muy volátil, y por ser volátil es muy explosiva. Por lo tanto, la energía sexual se nos enseña que nosotros debemos de cuidarnos mucho a nivel de pensamiento, porque con solo que haya un pensamiento lascivo o morboso, la energía empieza a volatilizarse y a perderse. Ya no digamos pues cuando la gente en sus uniones de tipo sexual pues pierden su energía. Así es que mucho cuidado en eso, ¿no? O sea, entonces nos dice el maestro que en la era de Acuario está gobernado por Urano, que tiene el ciclo que dura Urano alrededor del Sol dura 80 años, pero la peculiaridad de Urano es que todos los planetas están apuntando, como quieramos decir, hacia el norte, o están levemente inclinados, pero Urano está totalmente en forma vertical apuntando hacia el Sol. Y en esos 42 años, que es la mitad de 84, es cuando rige la influencia femenina y la influencia masculina. Entonces es cuando las mujeres, cuando rige el polo más femenino, las mujeres tienen más, ¿verdad? Sobresalen más. Desgraciadamente algunas se polarizan negativamente y pues tienden a desnudarse, a ser más libertinas, ¿verdad? En vez de aprovecharlos, ¿verdad?, para trabajar en su desarrollo espiritual, lo canalizan de mal modo. Igual cuando el polo masculino está presente, lo que pasa es que hay mucha, pues, el varón tiende más a ser más, hay un poquito más de agresividad, tienden a ser más conflictos más bélicos, debido a que la energía masculina, pero también habla el maestro de los caballeros, ¿no? Gente que trata pues, surgen los grandes paladines, los héroes. Entonces, además de eso, pues habla sobre que habla de la alternancia de los sexos, que es lo que acabamos de mencionar, y habla de la madurez sexual. Por eso es que a los 42 años, si estudiamos los planetas metálicos de la alquimia, dice el maestro que a la edad de los 42 años es cuando se alcanza la madurez sexual. Entonces los placeres sexuales son un poquito más intensos, la calidad son diferentes en esa etapa de la vida. Lastimosamente dura 7 años, ¿verdad? Y si no se aprovecharon ese periodo, dice el maestro, nosotros en esa etapa de los 42 a los 49 tenemos que definir de qué vamos a vivir el resto de nuestra vida. Entonces, como el tiempo es oro, me voy a... Entonces, bueno, vamos a hacer 2 más y me voy a ir a los 3 temas que más quisiera poner énfasis, que es, ¿verdad?, sobre la atención, la división de la atención, la íntima recordación de sí mismo. Vamos a fusionar esos 2 temas y vamos a hacer un ensayo, ¿verdad?, para que en el contexto práctico nosotros entendamos eso. Por ahorita voy a hacer una más mejor y voy a entrar luego al siguiente tema. Entonces, hablamos que la energía sexual es muy sutil, muy poderosa. Es tan poderosa inclusive de que no se puede almacenar ni se debe derrochar.
¿Cómo está eso? Bueno, los hombres y mujeres que practican mucho el sexo y botan su energía, obviamente que están cometiendo un grave error contra sí mismo y contra el Espíritu Santo, además de eso que trae los efectos de desgaste de la energía vital, desgaste de la energía psíquica, pero también están aquellos que no quieren saber nada del sexo y se abstienen, o por motivo de fuerza mayor no pueden tener sexo. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente, esa energía que el cuerpo la crea, como lo habla más adelante? Porque todo lo que ustedes comen, todo lo que ustedes miran, todo lo que ustedes escuchan, todo lo que ustedes respiran, al final se viene a transformar en energía sexual, que tiene que ver con un tema que se llama el hidrógeno sexual silose. Entonces acumulan tanta energía que esa energía tiene que moverse por sus canales adecuados. Y al no moverse por esos canales adecuados, ella busca su encauce. Y por eso la palabra hister, ¿han oído la palabra histérico? Porque generalmente la palabra hister quiere decir matriz. Pero ojo, no es solo para las mujeres, también es para los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas, al no tener una actividad, al no transmutar sus energías, como acá se hace a través de las técnicas de transmutación de soltero como de casado, esa energía se va por canales inadecuados y altera el sistema nervioso. Adquirimos patrones de conducta bien raros por la carga energética. Por eso es que mucha gente, después de que tienen una unión sexual, se sienten como más relajados. Porque la tensión, la carga energética que tienen al tener una unión, se descargan y quedan tranquilos, ¿verdad? Entre comillas, ¿verdad? Pero a costo de un gran sacrificio. Entonces el maestro nos invita en este párrafo también pues a estudiar y practicar, porque muchas veces nosotros nos quedamos con la parte teórica de la alquimia, profundizamos mucho en el estudio, pero aquí si no se practica, no se llega a nada y al final la energía se acumula tanto que se sale perdiendo, y si no se pierde a través de una polución nocturna, nos hace estragos en el organismo. Por eso me acuerdo cuando yo era joven, yo practicaba deporte, pero ya sabía de un poco de estas cuestiones. En el primer tiempo del partido de fútbol jugaba bastante bien y pues no jugaba tan mal, ¿no? Pero el segundo tiempo era el mejor, porque como mi cuerpo estaba bien caliente, la parte testicular, cuando uno practica deporte, eso está bien caliente, entonces me ponía a hacer el hamsa o el pranayama. El segundo tiempo, muchachos, ¿y de cuál has fumado? Me decían. Rivas, ¿de cuál has? Porque así me llamaban el apellido Rivas. Les decía, no, era hasta vegetariano en aquel entonces. Y resulta que, de verdad, como soltero y transmutando, 3 veces mejor jugador del año, ¿verdad? Lo menciono no porque sea buen atleta, sino porque pude valorar el beneficio que tiene la transmutación de la energía. Y eso era soltero, ¿verdad? Pues obviamente que hay que saber y estudiar estos misterios. Me voy a saltar esto porque quiero enfocarme sería mucho tiempo lo que nos tomaría. Van a disculpar, pero sí es que... Ok, no quiero irme sin hablar de este. Por acá tengo el collar del Buda. Esto le llaman mala o japa mala, dependiendo si es tibetano o si es... Entonces, es como un rosario. Entonces, ellos lo que hacen es muy bueno porque cuando ustedes están haciendo esto, ¿qué centro estoy utilizando? De la máquina humana. Vamos a ver. El centro motor, porque estoy ¿qué? Entonces, si estoy con el mantra, estoy usando la mente y estoy usando el habla. Entonces, para aquellos que tienen un predominio o que se llevan mejor con el aspecto motor, el centro motor, esto nos ayuda a mantenernos despiertos, porque si ya dejé de contar, ¿qué pasó? Me dormí. Ya no dormí.
Entonces, este collar del Buda, el maestro lo menciona y este tema está relacionado con los aspectos de la vida y de la muerte. Nos habla del bardo, de lo que pasa cuando nosotros morimos. Habla, por ejemplo, del periodo de evolución e involución, los ciclos, que si nosotros a las 108, porque esto tiene 108 cuentas y cada 108 cuentas representa una existencia. Pasado las 108 existencias, dice el maestro, si no nos hemos logrado unir, ¿verdad?, con la divinidad, nos toca que involucionar y hacer ese proceso de involución, pasar por esos, por esos ciclos de animal, vegetal, mineral y pasar mucho tiempo en los mundos infiernos para después volver a reconquistar, ¿verdad?, ya la esencia liberada, volver a iniciar otro ciclo de 108 existencias más para ver si en algún momento pues logramos encarnarnos con la divinidad. Entonces, esto no es que el Buda lo anduviera, sino que ellos utilizan esto porque nos ayuda a concentrarnos, especialmente si tenemos una mente muy activa. Entonces, les voy a decir un mantra que dicen que los budistas, que si uno lo recita 111,000 veces, elimina la ira, dicen ellos. Y me dio gracia porque yo me puse a hacer, le dije, en broma le dije a mi cuñada, bueno, repita lo que yo voy a decir y tiene que repetirlo 111,000 veces. ¿Y cómo es eso? Repita. Om Bensasato Samaya, Manupalaya, Bensasato Tenopan, Titandrido Mewawa, Sutokayo Mewawa, Arunato Mewawa, Sarmakama Susamen, Sitan Surya, Kuruhun, Jajajajaja, Bagawen, Sarwatatagata, Bensawamusa, Bensiwa Maha Samaya Satoa. Si usted repite esas 111,000 veces, se le va a quitar la ira. Si con solo oírlo ya se me quitó, me dijo. Pues solo aprenderlo. Pero en realidad no tienen que ser 111,000 veces seguidas. Usted hace 1000 hoy, hace 1000 mañana. Pero sí tiene su beneficio. Obviamente que no es lo mismo con las técnicas que nos da el maestro. Pero bien. Entonces, este tema el maestro lo menciona precisamente porque habla de las 108 vidas que tenemos. Nosotros no tenemos que desperdiciar la oportunidad en esta existencia de liberarnos, de tratar de unirnos con la divinidad, porque estar viniendo a este mundo sansárico, ¿verdad?, de venir a sufrir, de venir a pasar penurias, la idea es que nosotros nos autorrealicemos y nos volvamos ciudadanos conscientes de las otras dimensiones. Muy bien, me voy a saltar todos esos aspectos y quiero entrar a lo de la división de la atención. Ya casi llego, chicos. Ok. Esto sí quisiera, porque les voy a explicar algo. En cierta oportunidad el Buda, había un discípulo que le decía, Buda, maestro, dime si el universo es finito o infinito. Y el Buda guardaba silencio. Dime si el universo es finito o infinito. Y el Buda guardaba silencio. Pero el Buda, de tanto que este hombre siempre le decía lo mismo, le preguntaba lo mismo, y le dijo al Buda, mira, cuando tú te ordenaste, le dijo, te prometí que te iba a dar respuestas a todas tus cuestiones metafísicas o filosóficas. No, le dijo el monje. Entonces le dijo, ¿para qué quieres saber si el universo es finito o infinito? Le dijo. Entonces viene el Buda y relata lo siguiente, dice, monjes, dijo, y habían como 300 monjes, agarró hojas de un árbol que se llama pipala, así se llama el árbol, pipala, entonces agarró hojas de pipala y les dijo, monje, le dijo, ¿a dónde hay más hojas? Le dijo, ¿las que tengo en mi mano? Le dijo, o las que tiene todo ese bosque aquí. Y todos a coro, pues obvio que el bosque que está ahí atrás de ti. Pero entonces le dice el Buda, de igual forma, le dijo, de igual forma le dice, yo he venido, dijo, solo a enseñar lo esencial, aquello que nos ayuda a liberarnos del dolor y del sufrimiento. Que el universo es finito o infinito, eso no te va a liberar, ¿verdad? Eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, no quiere decir que el Buda, con toda la sapiencia, porque es un ser despierto, no supiera de química, no supiera de medicina, no supiera de leyes del universo más que las que cualquier otra persona pudiera saber, porque era un despierto. Pero más sin embargo, igual que el maestro Samael, nos ha venido a hablar de tantas cosas, ¿verdad?
e inclusive pudo haber escrito sendos textos amplios y de mayor cantidad, pero ¿de qué nos serviría? De nada. Obviamente que cuando yo leí este libro por primera vez, como soy muy aficionado a la astronomía, cuando leí eso me motivó. Pero el hecho de que me motivó la astronomía, el maestro también me lleva a conocer el aspecto esotérico de las cosas, ¿verdad? No solamente con la parte externa, sino que también me lleva a la parte externa. Entonces, la división de la atención es algo que quisiera dedicarle un poquito de tiempo. ¿Qué entendemos por atención? El poder enfocar cualquiera de nuestros sentidos de percepción a una sola cosa. Ustedes han oído que hay que vivir el momento presente, hay que estar en el aquí y ahora, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en cuántas cosas en este momento ustedes pueden poner su atención en este presente? Ustedes en este mismo instante ustedes pueden poner atención a lo que yo estoy hablando, pueden estar poniendo atención al arco, a la fotografía, pueden estar poniendo atención a la luz, o pueden estar poniéndole atención a alguna cosa que tienen que ir a hacer. Pero siempre está dentro del presente, ¿verdad? ¿O no? Pero hay que tener bien claro que vivir el momento presente implica atender aquello que vale la pena atender. Imagínense que la conferencia, ustedes deben estar atentos a lo que se está hablando, pero si de presto empieza a agarrar fuego allá, no, pues yo tengo que estar concentrado aquí en la conferencia, lo que está hablando Juan José. Entonces, ¿qué va a ser más importante en ese momento? Mi persona, lo que estamos hablando aquí, no la persona, sino lo que se está diciendo. Va a ser ver, o apagamos el fuego o salimos de aquí a la carrera. Si estamos comiendo, ¿a qué le tenemos que poner atención? A lo que estamos comiendo, a la textura, al sabor y todo esto. Entonces, en este caso, no sé si es que está muy pequeña esa letra. Dice pues el maestro, todo ser humano puede llegar a la experiencia de la realidad. Todo ser humano tiene derecho a las grandes vivencias del espíritu, a conocer los reinos y naciones de las regiones moleculares y electrónicas. Todo aspirante tiene derecho a estudiar a los pies del maestro, a entrar por las puertas espléndidas de los templos de misterios mayores, a conversar con los brillantes hijos de la aurora, del Mahavantara de la creación, cara a cara. Empero, hay que empezar por despertar conciencia, dice el maestro. ¿Quién no quisiera ir a los mundos superiores, moverse en las otras dimensiones, estudiar la historia de la humanidad, ya sea con la clarividencia o en los mundos internos? Pero ¿qué pasa? Todo eso suena bien bonito, interesante, pero hay que hacer el trabajo, hay que tener lo básico. Imagine, ¿quién quiere estudiar astronomía? Si yo quisiera estudiar astronomía, me bastarían los ojos. ¿Sí? Puedo con mis ojos ver hasta hasta la sexta primera magnitud. La estrella más finita que ustedes alcanzan a ver con sus ojos es a la sexta magnitud. Pero si yo quiero ver estrellas que tienen una magnitud más grande o que están más distantes, necesito tener un telescopio, una ayuda óptica. Pero lo importante del telescopio no es qué tan potente es el lente. Lo importante del telescopio es qué tan grande es su diámetro. Mientras más grande es, más luz capta. Entonces igual nosotros, en la medida que nosotros expandemos nuestra atención, nuestra capacidad de estar enfocada, entonces podemos ir despertando conciencia. Entonces dice pues que es la atención, dirigir de forma intencional cualquiera de nuestros sentidos en un solo punto, cosa o idea. Entonces hagamos un ensayo. Y antes de seguir dice que la atención es la dinámica de la conciencia, el aspecto dinámico de la conciencia. La conciencia es enfocada, mientras que la mente es que dispersa, va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, conciencia, la palabra atención y conciencia son sinónimos. Entonces, veamos, les voy a pedir un favor, vean la foto del maestro. ¿De qué están atentos?
de la foto del maestro. ¿De qué están conscientes? De la foto del maestro. ¿Por qué logran ver la foto del maestro? Porque tienen algo que les permite percibir, ¿verdad? Tienen una conciencia visual. Si ustedes me logran escuchar es porque tienen una conciencia auditiva. Si logran sentirle gusto a la comida es porque tienen una conciencia gustativa, y si pueden oler es porque tienen alguna conciencia olfativa. Y así tenemos una conciencia táctil. Pero, entonces, si ustedes logran ver eso, si ustedes logran escuchar que un carro viene, es porque tienen conciencia de ello. Entonces, a través de la autoobservación uno llega a tener conciencia de sus procesos mentales. A través de la autoobservación uno logra percibir sus emociones. Porque ustedes pueden saber cuál es la diferencia entre una emoción y un pensamiento. Las emociones es una cuestión bien particular. Las emociones son reacciones biológicas, orgánicas, que uno tiene. Cuando ustedes están enojados, ¿qué pasa? El corazón empieza a palpitar rápido, se ponen rojitos, la presión se les sube, empuñan el cuerpo, y cuando están tristes, ¿qué pasa? El corazón se les enlentece, apenas palpita. Entonces, mientras que el pensamiento, yo puedo tener un pensamiento de ira y ser frío y no sentir nada, pero si tengo una emoción de ira, eso se va, me voy a sentir bien. Entonces, el punto que traigo con esa mujer que está apuntando con el arco, ellos tienen un arte. Para ellos tirar una flecha no solamente es una cuestión, es todo un ritual. Y les voy a contar la historia. Dice que estaba un alumno que tenía su maestro de arquería, y empezaba el alumno, donde quiera que apuntaba, pegaba. No importa la distancia, él siempre acertaba a pegar con la flecha. Y cuando iban a las competencias, el maestro le decía, el maestro siempre se ponía atrás de él, y el discípulo ahí tiraba la flecha, daba en el blanco, y el maestro le decía, no es suficiente, no es suficiente. Y el discípulo se quedaba como extrañado, ¿no? Y pasaron 2 años y le pasó diciendo que no era suficiente. Por último el alumno dijo, me retiro de tu escuela. Le dijo, yo no sé, he ganado competencias, he sido el primero y el mejor en todo, y tú me dices que no es suficiente. Le dijo, mejor me voy, y se fue. Bueno, a los días, el maestro estaba practicando con su arco, y el discípulo lo vio. Cuando lo vio, el maestro dejó ir la flecha, e intuitivamente el hombre captó y dijo, ahora entiendo lo que el maestro me quería decir. Se acercó al maestro, le arrebató el arco y le dijo, dámelo, le dijo, te voy a demostrar que ahora sí va a ser suficiente. Vino el hombre, estiró el arco, apuntó, pegó en el blanco, y el maestro le dijo, sí, ahora sí, es suficiente. ¿Quién cree que fue la diferencia? La diferencia fue la siguiente. Cuando ustedes me escuchan a mí, o cuando ustedes ven algo, ustedes están viendo, su atención va hacia aquello. Pero en el siguiente capítulo, que se llama la íntima recordación de sí mismo, dice el maestro, los estudiantes gnósticos se autoobservan, pero no se sienten a sí mismos. Entonces el alumno lo que estaba haciendo es que él era muy ávido en apuntar hacia afuera, su atención hacia afuera era muy buena, pero no se sentía a sí mismo. Entonces, se dice entonces que nosotros debemos hacer una flecha con 2 direcciones, una que apunta al blanco, pero que también apunta hacia nosotros. Entonces vamos a hacer una dinámica. Va a ser corto. Háganse conscientes de la respiración en este momento. Porque una cosa es saber que se respira y otra cosa es estar consciente de que se está respirando. Háganse conscientes de la respiración. Entonces, lo que les voy a pedir es que se paren, van a saludar a 3 personas y le van a preguntar el nombre, pero no se olviden de la respiración mientras están en ese proceso. ¿Estamos? Pónganse de pie, por favor, y pregúntenle a 3 personas el nombre y cualquier cosa que ustedes quieran saber. 3 personas diferentes, pero no se olviden de la respiración.
Muy bien. Sentémonos, ahora voy yo con las preguntas, ¿no? ¿Lograron mantenerse durante esos segundos que estuvieron atentos a la respiración o se olvidaron de la respiración? ¿Se olvidaron? Cuando bien simpática la manera de la persona, que bien, ¿verdad? O de presto no, ¿verdad? No. La cuestión es esta, es que el acto de respirar conscientemente nos lleva a sentirnos. Cuando ustedes van cruzando una calle y de presto les pita un carro, ¿qué es lo primero que hacen? Vuelven en sí. Dice el maestro Samael que nosotros solo despertamos conciencia en situaciones de terrible terror. ¿Qué pasa si ustedes y yo nos saltamos de un avión en paracaídas? En el momento que saltan, ¿van a ir conscientes o van a ir dormidos? Van a ir pensando qué van a hacer mañana, qué se van a hacer, qué hicieron ayer. Van a ir con los ojos así, miren, bien abiertos. Entonces, en este pequeño ejercicio, vean, es que despertar conciencia es fácil. Por lo menos el 3%, activarlo es fácil. Lo difícil es mantenerlo de forma continuada. Entonces, quiero ver el siguiente punto. Dice el maestro que para despertar conciencia primero hay que saber que se está dormido. Pero es bien interesante. ¿Ustedes creen que para despertar conciencia primero hay que darse cuenta, saber de que está dormido? Pero para saber que está dormido, ¿qué se necesita primero? Hay que estar despierto. O sea, ¿cómo vamos a saber qué es estar despierto y qué es estar dormido si no hemos probado? Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio, por ejemplo, por eso fue breve, pero si ustedes en un momento estuvieron respirando conscientemente, díganme ustedes, ¿se siente un sabor diferente el hecho de respirar de forma consciente? ¿Cómo se sintieron? Pero después que se olvidaron de la respiración, uno siente que como que perdió aquello. Entonces, ese gusto de estar conscientes de nosotros mismos, aunque sea el 3% o el porcentaje que tengamos, se pierde. Entonces, cuando se pierde, uno se da cuenta de que hay un estado diferente a estar dormido y a estar despierto. Entonces, nos dice pues el maestro que hay que despertar y aquí y ahora. Dice, ¿de qué me sirve a mí querer despertar en los mundos superiores si no estoy despierto acá? Para primero despertar allá, hay que despertar aquí primero. Una vez despierto aquí, uno también despierta en otros lados, en otras dimensiones. Pero, ¿qué quiere decir entonces vivir el aquí y ahora? Quiere decir de que para yo poder estar en el aquí y ahora, yo no debo estar pensando ni en el pasado ni en el futuro. Y si por alguna razón estoy pensando en el pasado y en el futuro, me estoy dando cuenta de que la mente, les voy a explicar algo. Supongamos que esta mano izquierda es la mente, ¿no? Desgraciadamente la conciencia va donde la mente va. Pero cuando yo hago la división interior, lo que hago es esto. La actividad mental sigue, pero yo estoy viendo la actividad de la mente. Ya no soy arrastrado por la mente. Y por eso es lo que nosotros hacemos en el inicio de la observación serena, es entrenarnos, ¿verdad? Por eso es que la palabra meditación en sánscrito es bhavana, que quiere decir entrenamiento mental. Para nosotros los gnósticos usamos más el término entrenamiento de la conciencia, que lo que nos permite es entrenarnos a no identificarnos con lo que está pasando en la mente. Pero para no identificarnos necesitamos tener un centro de gravedad que somos nosotros mismos, de poder estar anclados en nosotros, respirando de forma consciente, y de esa manera nos dividimos, ¿verdad? Muy bien, aquí hay mucho que hablar, pero ¿cómo estamos? Ok. Entonces, la invitación que queremos hacer, y como verán, el maestro es muy integral en todo. En este libro nos habla sobre el maestro, sobre la técnica de meditación, nos habla sobre alquimia, nos habla sobre el ego, nos habla básicamente sobre aspectos científicos, pero el maestro bien sabe que él es muy integral, muy holístico en todo lo que habla, porque no podemos descuidar que nosotros decimos,
el que quiere venir en pos de mí, dice, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Entonces, negarse a sí mismo es morir en nuestros defectos. Tomar la cruz es el trabajo con el factor nacer, la cuestión alquímica, y el sacrificio por la humanidad, que es amor. Pero dice, el que quiere venir en pos de mí, ese mí es el yo soy. Entonces, si yo quiero morir, tengo que concentrarme en el yo soy, en el ser. Si quiero trabajar con el otro factor, pues segundo, tengo que estar enfocado en el ser. Y si quiero desarrollar el amor, el sacrificio por la humanidad, tengo que también no perderme de conciencia a mí, ¿verdad? O quieran entonces que la meditación, porque dice el maestro Samael que aquel que no puede meditar tampoco puede morir. Entonces, enfoquémonos, hagamos un trabajo, yo le llamo, porque muchas veces no es como en los templos budistas donde pasan horas y horas meditando, pero nosotros podemos hacer pequeños periodos y cada vez irlos intensificando. Aquí eso es lo que me ha gustado de este grupo, porque hay una sala de meditación, se hace mucho énfasis porque es ahí donde nosotros entrenamos la conciencia, y una vez que entrenamos la conciencia nos vamos con ese sabor y lo aplicamos en el diario vivir. Entonces en la Gnosis tenemos dos tipos de meditación: las pasivas, que es cuando nos sentamos; las dinámicas que tienen que ver con la autoobservación, el recuerdo de sí, el estado de alerta de novedad. Son formas de meditación dinámicas porque es la conciencia la que se está tratando de activar y de percibir en estos procesos. Muy bien, me quedo hasta aquí. Muchas gracias.